Vamos entonces a hacer un ejercicio de ejemplo, es del libro de Sadiku. Es un problema de práctica que nos lo da con la respuesta para no tener problemas, ¿cierto? Entonces veamos, nos dice, en el circuito de la figura 11.4, calcule la potencia promedio absorbida por el resistor y el inductor, bobina, halle la potencia promedio suministrada por la fuente de tensión. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer este ejercicio. Bueno, aquí tenemos los datos ya para hacer el problema nuevamente. Noten entonces que en este caso la fuente fasorial, es decir, el voltaje fasorial, no tiene fase cero, tiene una fase inicial. Entonces aquí la situación cambia un poco. Igual tenemos una resistencia en serie con una inductancia, inductancia que tiene una reactancia inductiva de un ohmio. Sabemos que es inductiva porque tiene signo positivo además del símbolo, ¿no es cierto? Signo positivo de la reactancia lo indica claramente. Bueno, entonces determinemos en primer lugar para lo que tenemos acá, ¿cuál sería la impedancia equivalente del circuito? Que eso es lo primero que hallamos. La sacamos de una. 3 más J1 ohmios. Expresémoslo en forma fasorial. Recuerda que lo único que tenemos que hacer para expresarlo en forma polar es utilizar Pitágoras. Veamos. Entonces aquí vamos a escribir raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de, en este caso sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahí sabemos que da 9 más 1 da 10, ¿no? Queda 3,16. 3,16. 3,16 en un ángulo de... Entonces, para sacarlo rápidamente podemos hacer lo siguiente. Entonces, recuerden, vamos a aplicar la función arco tangente. Entonces aquí sería arco tangente de la parte imaginaria de la impedancia, que es 1, corresponde a la reactancia inductiva, dividido entre la parte real, que es 3. Eso nos da 18,43 grados. 18,43 grados. Da positivo, ¿no? Entonces aquí 18,43 grados. Y estos son ohmios, porque estamos hablando de una impedancia, ¿no es cierto? Bueno, ahora, para hallar la corriente fasorial simplemente aplico la ley de Ohm en el dominio de la corriente alterna, que sería el voltaje de la fuente, 8 voltios en un ángulo de 45 grados, esto está en voltios, y eso dividido entre 3,16, que es la impedancia, magnitud de la impedancia, con un ángulo de 18,43. Bien. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es la división, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacerle. Corramos un poquito la calculadora para ver los resultados. Bien, sería entonces 8 dividido entre 3,16. Eso nos da 2,53. 2,53. Entonces, 2,53 con un ángulo que es el de arriba 45 menos el de abajo 18,43. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería 8 dividido entre 3,16. Nos da... perdón, hice aquí una operación mal. Entonces, 45 grados, el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la impedancia, que es 18,43. Eso nos da 26,57. 26,57. 26,57 grados. Y esto está en amperios. Entonces, como vimos acá, en este caso cuando hay un voltaje, cuando se tiene un voltaje relativo diferente de cero para la fuente de voltaje, entonces la potencia promedio viene a ser igual a lo siguiente. Entonces, la fórmula es esta. Un medio del valor pico del voltaje por el valor pico de la corriente por el coseno, y en este caso es el ángulo de fase del voltaje, al que vamos a llamar en general teta, menos el ángulo de fase de la corriente, al que vamos a llamar phi, simplemente. Es decir, si yo sustituyo los valores dados acá, la potencia promedio será igual a un medio de voltaje pico. Del voltaje es 8 voltios.
por el valor pico de la corriente, que sería 2,53 amperios, por el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces en este caso para el voltaje es 45 grados, para la corriente 26,57 grados. Y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, veremos. Entonces sería 1 medio 0.5, 0,5 que se multiplica por el voltaje 8 por la corriente pico 2,53 por el coseno de la diferencia 45 grados menos 26,57. 26,57. Y eso nos da 9.6 aproximadamente. Eso nos da en vatios. Entonces, la potencia promedio del circuito es 9,6 vatios aproximadamente. Bueno, veamos a ver entonces, precisamente la respuesta habla de 9,6 vatios, precisamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la potencia suministrada por la fuente? ¿A qué se refiere? Entonces, en este caso es el producto de el voltaje por la corriente. Aquí ya entra otra cosa que se llama la potencia fasorial, es decir, de todo el circuito acá, el producto de. Entonces, eso viene así. Entonces, la potencia, en este caso se llama potencia compleja, se le denomina al producto de voltaje por la corriente. Perdón, hago una aclaración. La potencia promedio es la que entrega la fuente. Esa es la potencia entregada por la fuente, ¿no? Listo, ya está. Ahora nos preguntan, vamos a determinar la potencia a través, o la corriente a través del resistor. Sepamos una cosa, la corriente, como esto se trata de un circuito serie, entonces la corriente es la misma para los dos elementos, ¿no? Bueno, para determinar el voltaje en cada uno de los elementos simplemente recurrimos también a la ley de Ohm o a lo que denominamos el divisor de voltaje. Veamos cómo lo haríamos de manera genérica. Entonces, la corriente a través del resistor es la misma. O sea, esta corriente, fasorialmente hablando, es 2,53 con un ángulo de 26,57 grados. Esto en amperios, ¿no? Lo cual ya sabemos que tiene una relación directa en el dominio del tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo, la corriente es 2,53 seno de la frecuencia. ¿Me dijeron cuál era la frecuencia? Vamos a ver si hay aquí. No dice, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a dejarlo de manera general, como omega t, ya que no nos la dieron directamente, más 26,57 grados. Esto en amperios. Bien. Ahora, recordemos, el voltaje fasorial en la resistencia siempre es igual a la resistencia por la corriente que la atraviesa. Y como esa corriente es la misma en todos, entonces simplemente es multiplicar el valor de la resistencia, que en este caso es 3 ohmios, entonces 3 multiplicado por el fasor corriente, 2,53 en ángulo de 26,57 grados. Esto está amperios. Y esto es ohmios, ¿no es cierto? La combinación entonces nos va a dar voltios. Voltaje fasorial en la resistencia, entonces simplemente hacemos la operación. En este caso, 3 multiplicado por 2,53. El resultado es 7,59. Entonces, 7,59. El ángulo, el fasorial se mantiene, ¿no? La fase sigue siendo la misma, ya que la resistencia, por ser un número imaginario puro, no tiene fase inicial. Entonces, 26,57 grados, perdón. Y esto nos da en voltios, lo cual puede llevarse al dominio del tiempo, ¿no? El voltaje en el resistor con respecto al tiempo es igual a 7,59 seno de una frecuencia angular que no sabemos,
Una de las cosas que ustedes siempre van a tener en un circuito RL o RC serie alimentado por fuente sinusoidal es que la corriente y el voltaje en una resistencia siempre están en fase, siempre tienen el mismo ángulo. Bueno, ahora, en la inductancia, entonces, en la inductancia, o en la bobina, pues, el voltaje fasorial en esa bobina es igual a JXL multiplicado por la corriente fasorial. Entonces, como este es un número imaginario, lo podemos llevar a forma polar de la siguiente forma. Entonces, JXL, J1, ¿verdad? Es 1 en ángulo de 90 grados. 1 en ángulo de 90 grados. Porque vale 1 la magnitud de la reactancia, multiplicado por la corriente, de la cual ya sé que vale 2,53 en ángulo de 26,57 grados. Esto, como es un voltaje, nos tiene que dar en voltios. Entonces, vamos con la calculadora. Listo. Entonces, procedemos de la siguiente forma. Simplemente al multiplicar 1 por 2,53, las magnitudes van a dar lo mismo. Y se van a sumar los ángulos. Sería 90 más 26,57. 26,57. Listo. Nos da 116,57. Es decir, el voltaje en la inductancia nos da 2,53 en un ángulo de 116,57 grados. Eso se expresa en voltios. En el dominio del tiempo, el voltaje en la inductancia será 2,53 seno de omega t más 116,57 grados, y esto se expresa en voltios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente para hallar el valor promedio en cada elemento, entonces aplicamos la misma fórmula, ¿no? Por ejemplo, si queremos la potencia promedio en el resistor, que es lo que nos preguntan, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Potencia, voy a llamarla aquí sub R prom, va a ser igual a 1/2 del voltaje pico en el resistor, la corriente pico en el resistor, por el coseno entre el voltaje en el resistor, en este caso sería teta del voltaje en la resistencia, menos phi de la corriente en la resistencia. Sería una forma de simbolizarla, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos da esto? 1/2. Entonces, para el resistor, que determinamos que el voltaje en el resistor es 7,59 voltios, ¿cierto? Es el valor pico. Y la corriente en el resistor es 2,53. Corriente en el resistor sigue siendo los mismos, 2,53, porque esa es la corriente para todos. 2,53 coseno de la fase del voltaje en el resistor es 26,57. Ustedes lo ven aquí. 26,57. 26,57 menos la fase relativa de la corriente en el resistor. Entonces, si ustedes ven, la corriente del resistor también tiene, porque es la misma corriente para ambos, 26,57, ¿cierto? Menos 26,57, es decir, va a dar 0 el ángulo de diferencia entre ellos dos. Entonces, saquemos ese valor por medio de la calculadora. Bueno, sería 0,5, que es equivalente a 1/2, multiplicado por 7,59 por la corriente 2,53 por el coseno de 0. Nos da 9,6. Es decir, 9,6 vatios. Vamos a ver ahora la potencia promedio en la inductancia. Entonces, lo mismo, la fórmula para determinar la potencia
promedio en la bobina también es la misma, es 1/2 del voltaje pico en la inductancia por la corriente pico en la inductancia por el coseno del ángulo de fase del voltaje en la inductancia menos el ángulo de fase de la corriente en la inductancia, ¿cierto? Esa es la fórmula a aplicar siempre. Entonces esto simplemente lo reemplazamos 1/2. Miremos a ver entonces cuánto nos dio el voltaje pico en la inductancia. En la inductancia es 2,53, ¿no? 2,53. La corriente también es 2,53. 2,53. El coseno del ángulo es... Entonces, el voltaje en la inductancia tiene una fase relativa de 116.57, 116,57 grados menos la corriente, ya sabemos, es la misma corriente para todo el circuito, era de 2,53 en ángulo de 26,57. 26,57 me interesa es esto, el ángulo de fase. Listo. Y se supone que eso nos debe dar en vatios, ¿no? O siempre, vatios. Bueno. Con la calculadora realizamos el resultado. Pero hay una cosa, si ustedes se dan cuenta acá, esa potencia en la inductancia promedio, aquí pues no he hecho todavía la operación, lo voy a escribir de otra manera, es que quiero notar algo. ¿Qué pasa si a 116,57 se le resta 26,57? El valor nos va a dar 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Y por ende, cualquier cosa que se multiplica por 0 da 0. Entonces esto simplemente es 0. Quiere decir que la potencia promedio de la inductancia es 0. Bueno, entonces con esto resolvimos los datos. Entonces aquí podemos ver. Si vamos arriba al enunciado nos dice que la respuesta es 9.6 vatios, 0 es la potencia promedio en la resistencia, perdón, en el inductor y 9.6 en el resistor. Eso es exactamente. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro. Nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad. Espero que aprovechen este video para entender.